¿Cómo están mis estimados estudiantes y quienes nos están o me están observando en esta oportunidad? Pues nos reúne un otro tema para poder socializar, explicar. Con mucho gusto lo vamos a hacer en este momento. Bueno, antes recordarte que debes de realizar siempre tus trabajos que debes hacer. Me estoy refiriendo al mapa conceptual, a la autoevaluación y al álbum correspondiente. Así que no te olvides de ello y vamos a empezar con el tema número 3 en esta oportunidad, cuyo título es Factores que incidieron en los procesos revolucionarios anticoloniales. Cabe recalcar que en toda la historia americana hubo un tiempo realmente importante y muy importante porque también es importante para nuestra generación. El tiempo de libertad. El tiempo en la que en uno y otro lugar de América se ha empezado a gritar libertad, libertad, para que puedan dejar de depender, para que ya no sean más esclavos de la corona española. Para esta oportunidad, pues me ha permitido compartir el Proverbio 28:2, en la cual dice: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio, permanece estable. Creo que en toda la historia de la humanidad hubieron líderes que realmente supieron liderar bien, pero como todo ser pecador, siempre se tuvo errores, ¿no? Sin embargo, creo que los errores más gruesos que se podría cometer es precisamente la falta de sabiduría, la falta de entender bien a la sociedad a la que estás guiando. Y precisamente el proverbio dice esto: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Creo que las grandes culturas alcanzaron precisamente gran dominio y una importancia tremenda por la participación de sus líderes, reyes, monarcas, todo lo que puedas imaginar tú en cuanto a este tema. Bueno, sin embargo, creo que hubieron personas que detentaron el poder por mucho tiempo, que lamentablemente no pudieron manejar esto de entender bien a la sociedad, esto de poder ser sabio. Y es que ellos decretaban leyes sin importar mucho cuál iba a ser la reacción de la sociedad. Y en esta oportunidad vamos a desglosar cuáles fueron esas situaciones que llevaron en diferentes lugares de Sudamérica a decir libertad, queremos libertad. Vamos a ver qué situaciones llevaron precisamente a este hecho histórico en toda Sudamérica. Para empezar, queremos mencionar que el grito de libertad precisamente empezó desde cuando Cristóbal Colón llegó a América. ¿Cómo así?, te preguntarás. Claro, había un factor que desde el principio molestó al indígena americano, y precisamente esta situación se llamaba impuestos. Es así que cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492, aquel 12 de octubre, empezaron a decretar impuestos, imagínate, empezaron a decretar impuestos a los indígenas. Y en este caso te voy a hablar especialmente de Caunabo. En 1494, dice que este indígena se levantó contra los españoles. Ahí estaba Cristóbal Colón, porque no concibían la idea de poder pagar impuestos de algo que era suyo. Lamentablemente acabaron con la vida de Caunabo, pero esto nos sirve de referencia para entender que desde el primer momento se empezó a pensar en libertad. No queremos esta clase de opresión, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante pues se fueron dando otros gritos libertarios, especialmente indígenas. Y vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, ahí tenemos a Tupac Amaru y su esposa Micaela Bastidas en el Perú, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1780 aproximadamente. En Bolivia, el más resaltante, Tupac Katari, ¿no? Ahí está Tupac Katari con Bartolina Sisa, y quienes cercaron la ciudad de La Paz, precisamente ¿por qué? Porque gritaron libertad. Mis estimados estudiantes, pues tenemos algunas características, tenemos unos cuantos factores que hicieron que la gente grite libertad. Tenemos unas razones. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cuáles fueron las causas? Y estas precisamente: primero, las reformas borbónicas. Luego, la creación del Virreinato de Río de la Plata. Luego, la Universidad de San Francisco Javier, que hoy en día aún todavía está vigente, ¿verdad? Y también tenemos la creación de la Real Audiencia de Charcas, donde van a ser los fundamentos, donde se va a crear nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Y por supuesto también tenemos que hablar del comercio entre América y España. Todo esto pues ayudó para que en uno y otro lugar se dé esta gesta libertaria. Y no solamente en tiempos de la República, sino en tiempos también donde los indígenas
también participaron de una manera muy importante. A continuación, vamos a hablar de las reformas borbónicas. ¿Cómo ayudaron las reformas borbónicas para que se den los diferentes gritos de libertad? Para entender este tema de las reformas borbónicas, tenemos que entender qué eran las reformas y quiénes eran los borbones, ¿no? Entonces, bueno, empezando por las palabras reformas, esto quiere decir nada más y nada menos que le iban a dar una nueva forma de administrar, una nueva forma de administrar la economía, una nueva forma de administrar la política, una nueva forma de administrar la religión. ¿De acuerdo? Eso es la reforma. Pero, ¿a qué se refiere borbónicas? Déjame contarte un poquito de la historia de España. Sucede que en algún momento de la historia de España, en la parte más privilegiada, la familia real estaba conformada por descendientes de Austria, ¿de acuerdo? O sea, era una familia. Puedes entenderlo tú como una familia de un apellido bien privilegiado, así para que podamos entender. Pero por otro lado, estaba otra familia, la familia de los Borbón, que prácticamente tenían mucha relación con Francia. Así que en 1700... la familia de los Borbón empezó a dominar en España con su familia real. Aquí tenemos precisamente al que empezó esta nueva etapa del reinado español, Felipe V, ¿no? En 1701 empezó, fue electo, fue una decisión de varios reinos elegirle a él como rey de España. Y de ahí para adelante empezó la familia de los Borbones a dominar todo lo que es España y también las colonias españolas. En este sentido, pues nosotros tenemos que entender que ellos han tratado de hacer reformas, es decir, buscar nuevas maneras de administrar sus colonias y de administrar España. Es así que pasa el tiempo, transcurren los años y nace su hijo al que le va a heredar, pues, o su nieto en este caso, al que le va a caer el mandato de rey. Estamos hablando precisamente de Carlos III en 1788, donde se empieza a sentir las reformas que ellos han hecho para las colonias españolas. Se empieza a sentir las diferentes maneras de manejar el reino para las colonias españolas, ¿no es cierto? Y también en España misma. Así que hablemos qué clase de reformas han hecho ellos para que pueda manejarse las colonias españolas. Primera clase de reformas. Vamos a hablar acerca de la economía. ¿Qué es lo que ha pasado con la economía? Pues tenemos que hablar necesariamente del comercio español. Como ustedes ven aquí en la imagen, había una ruta especial en donde el monopolio comercial únicamente favorecía a España. Entonces es así que todo lo que se sacaba de América tenía que ir a este país peninsular, a España, todo. Estamos hablando de mineral, estamos hablando de ganadería, estamos hablando de agricultura, todo iba a España. Pero ¿qué han hecho estos reyes borbones? Carlos III especialmente, pues ha decretado una facilidad de que ya no únicamente vaya a España, sino que pueda ir a otros lugares del mundo, pero que no sean enemigos de España. Vale decir que en este tiempo España está sufriendo un ataque por los ingleses, un ataque por Francia misma y por otros reinos más que están a su alrededor. Entonces ellos han dicho, bueno, que se comercialice, pero que no vayan a otros reinos enemigos de España. Entonces, bueno, pues fue así y los productos que salían de América fueron a parar a otros lugares que no precisamente eran de España, pero que tampoco eran enemigos de España. Pero principalmente sacaron algo que se llama, en el ámbito económico, impuestos. Ellos sacaron una reforma, una nueva forma de administrar a través de los impuestos. ¿Qué es lo que ha pasado, estimados? Lo que ha pasado es que el pueblo realmente ha sido apretado con impuestos. Lo que ha pasado es que el pueblo pues no ha soportado tanto incremento de impuestos, que vamos a ir hablando más adelante también. Así que esto hacía que mucha gente se endeudara. Esto hacía que mucha gente llegue a esclavizarse y eso no querían.
Pues era un antecedente para que en algún momento ellos digan, no queremos más esta clase de impuestos, y llegue lo que en la mente se iba a generar como libertad. Bueno, esto pasó en el ámbito económico, estimados estudiantes. ¿Qué pasó en el ámbito político y administrativo? Nos dice la historia que ellos crearon virreinatos. Uno, la de Nueva Granada, como ustedes ven ahí en la imagen, y otro, el virreinato de Río de la Plata. ¿Cuál es la importancia de estos dos virreinatos? Uno de ellos ha cobrado más importancia, el del Río de la Plata, por una razón muy poderosa. En territorios del Río de la Plata estaba un lugar que se llamaba Charcas. Este lugar iba a ser precisamente aquella ciudad que hoy en día se llama Sucre, donde iba a vislumbrarse, donde se iba a generar la idea de libertad. Así que lo vamos a ver más adelante, cómo así se ha ido formando esta idea en este lugar de Charcas que pertenecía al virreinato de Río de Plata. Entonces, estimados estudiantes, otra situación que iba a desembocar ¿en qué? En libertad, independencia. Ya no queremos ser parte más del reino español. Otro factor, la cuestión religiosa siempre jugó un papel bien importante. Hasta este tiempo, los sacerdotes de la Iglesia Católica estaban realmente muy entrometidos, dedicados a lo que iba a ser la salud y la educación. Muy comprometidos con esto. Pero, ¿qué pasó con las reformas borbónicas? Han dicho, ya no queremos más darles lugar a la Iglesia Católica para la educación ni para la salud. Los despojaron de estos dos aspectos. A tal punto que llegaron a expulsar, como ustedes podrán ver, a los padres jesuitas. ¿Por qué? Porque ellos ayudaban a los más necesitados. Entonces, estimados estudiantes, estos fueron a grandes rasgos los aspectos que de alguna y otra manera iban a afectar no solamente al indígena, sino también al criollo y mestizo. ¿De qué manera? En algún momento esto iba a estallar en libertad. Otra situación que tenemos que mencionar es la creación del Virreinato de la Plata, y aquí vamos a enfatizar en algo bien importante. ¿Por qué era tan preciado este virreinato? ¿Por qué era la necesidad de crear un virreinato, en este caso del Río de la Plata? Bueno, déjame mostrarte un poquito cómo era el virreinato del Río de la Plata. Aquí está, tú ves en imágenes toda esta parte de Sudamérica en donde involucramos a Bolivia, involucramos a Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile. Todo esto significaba lo que llegaría a conformarse el virreinato de Río de la Plata. Lo que hoy es Bolivia, una parte del norte de Chile, Paraguay, Uruguay y lo que es Argentina. Todo esto iba a ser parte del Río de la Plata. La capital era Buenos Aires. Aquí está Buenos Aires. La capital de todo este virreinato iba a ser Buenos Aires. Y el virreinato se subdividía en provincias e intendencias. Todo esto se había creado en 1776. Ahí en ese año se habría creado lo que es el Río de la Plata. Pero, ¿por qué era importante? ¿Por qué se habría creado? Precisamente para tener un mejor control y administración de esta parte de América, de las colonias americanas. ¿Por qué? Porque al norte estaba ya siendo atacado, por decirlo así, por los ingleses. Ya por Ecuador, ya por Venezuela estaban entrando los ingleses, y ellos, los españoles, en este caso la familia de los Borbones, querían cuidar sus intereses. ¿Y por qué este territorio en especial? Precisamente por dos razones. Uno, la ganadería. Hasta hoy en día se dice que Argentina realmente mantiene su economía por esta actividad del ganado vacuno. Y obviamente ahí tiene que ver la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, un aspecto importante que ellos buscaron para poder defender y administrarlo bien fueron la ganadería, y crearon el virreinato del Río de la Plata. Cabe resaltar que un virreinato tenía que ser fiel a lo que iba a ser el rey, ¿no? Entonces, era la voz misma del rey en las colonias americanas. Entonces, un primer factor fue el ganado vacuno. Otro factor que los llevó realmente a poder administrar, y la importancia y la necesidad de administrar bien estos territorios, era precisamente la minería.
No te olvides que dentro de este territorio se encuentra Potosí. Y en Potosí está precisamente los grandes caudales de oro y plata que se han sacado de las minas. Entonces, dos aspectos importantes, y de ahí tenemos la importancia de la creación de este virreinato. Sin embargo, no te vayas a olvidar que precisamente por esta forma de administración, también pues tenemos que decir que ha desembocado en un grito de libertad. Y cuando se cortaron estos dos, cuando se cortó este beneficio a España, entonces también llegó un momento bien precario para los españoles. Bueno, a continuación tenemos que hablar de otro factor que ayudó al grito de libertad, y esto es pues la creación de la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Javier. ¿Y cuál su participación en el grito libertario en cuanto dijeron ellos no queremos más el dominio español? Esta universidad se habría creado el 27 de marzo de 1624, ¿de acuerdo? Y nos dice la historia que ha tenido una participación por demás importante en cuanto al grito de libertad. ¿Por qué? Esta universidad se encontraba en la Real Audiencia de Charcas, es decir, en lo que hoy en día conocemos primero como Bolivia, y su capital Sucre. En Sucre, ahí se habría creado esta universidad. Y esta universidad cada año recibía libros. Esta universidad era considerada como la mejor en su época. Inclusive europeos querían venir a estudiar a esta universidad. Entonces, miren cuán importante académicamente era esta universidad, en donde se han formado criollos, mestizos, en donde se han formado españoles. Por el nivel académico, esta universidad era muy prestigiosa. ¿Qué carreras tenía esta universidad? Habría nacido con estas carreras: teología escolástica, teología moral, filosofía, latín, lenguaje nativo. Y quisiera que pongan su atención en esta carrera: derecho canónico. La carrera de Derecho habría jugado un papel bien importante, mis estimados estudiantes y quienes están observando en esta oportunidad, precisamente por el hecho de que ahí se han empezado a generar las primeras ideas de libertad, el pensamiento del comunismo, socialismo, y también las ideas que recibían en esta universidad en cuanto se refiere al grito libertario de Estados Unidos, en cuanto se refiere a la Revolución Francesa que ya había sido suscitada en Europa. Y todo este conocimiento llegó y dijo: se puede hacer, se puede dar un grito de libertad. Y más aún todavía con la participación un poco individualizada de los criollos y mestizos, quienes se veían bien relegados y discriminados por los españoles. Y ellos querían también tener puestos importantes. Ellos querían también ser considerados tan importantes como los españoles. Y ahí tenemos a los indígenas, quienes estaban constantemente en una lucha, quienes estaban constantemente en una pelea de libertad desde hace muchos años atrás. Ya te decía al principio, desde los primeros años que los españoles pisaron tierras americanas. Bueno, de esta manera todos ellos se juntaron y empezaron a generarse los primeros gritos de libertad. Y el primero va a ser precisamente aquel 25 de mayo de 1809, la ciudad de Sucre se va a empezar a generar un grito de libertad. Ya no queremos ser más parte ni esclavos de la corona española, queremos ser libres. Esa era la idea, libres. De Sucre se va a empezar a contagiar, se va a empezar a llevar la idea de libertad a diferentes lugares, en principio de Bolivia, ¿no? La Paz, Cochabamba, pero después de La Paz, Cochabamba, se va a empezar a llevar esta idea a Argentina, se va a empezar a llevar esta idea a Perú, se va a empezar a llevar esta idea a Ecuador, Venezuela, a varios lugares en donde ya empezaron a decir libertad. Es así que se logra la independencia de toda América del yugo europeo. Estamos hablando de la independencia de los Estados Unidos, estamos hablando de la independencia de Bolivia, de Cuba, de Argentina, de Venezuela, de México, de Ecuador, de varios lugares de América. Entonces, un factor bien importante fue la universidad. En esta universidad, nada raro que se hayan formado personas que vivían en España,
personas que vivían en México, personas que vivían en Argentina. Y cuando ya recibieron esta formación, regresaron a su lugar de nacimiento y empezaron a predicar esta idea que traían precisamente de Charcas. Entonces, mis estimados estudiantes, esta fue la participación de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier, hoy en día conocida como el lugar de Chuquisaca. Pero también tenemos otro factor bien importante, la ubicación de Charcas. ¿Cuál fue la ubicación de la Real Audiencia de Charcas, mis estimados estudiantes? Bueno, tenemos para empezar, ¿cuál era el territorio de Charcas? Aquí tenemos el territorio de Charcas, en donde teníamos La Paz, Moxos, Cochabamba. Aquí precisamente Charcas estaba también conformada por Potosí y Chiquitos, ¿no? ¿En dónde? ¿En qué lugar de Sudamérica? Precisamente esta era una ubicación o una manera de organizar de los españoles, en donde teníamos virreinatos de Nueva Granada, virreinatos del Perú y virreinatos del Río de la Plata. Así que Charcas estaba en este lugar donde ustedes ven en el puntito amarillo. Ahí estaba Charcas, la Real Audiencia de Charcas. La Real Audiencia de Charcas va a ser una institución muy importante para la corona española. Esta Real Audiencia de Charcas, pues, va a tratar casos de justicia que van a determinar la administración de las colonias españolas. Si uno tenía problemas de justicia, iba a esta audiencia, pedía precisamente audiencia para que los legisladores de Charcas, los abogados de Charcas, le hagan caso. No te vayas a olvidar que Tomás Catari, aquel líder indígena, cuando tenía problemas del abuso excesivo de los españoles, acudió a la audiencia de Charcas. Lamentablemente no lo escucharon, así que se fue directamente al virreinato de Río de la Plata. Pero en su vuelta lamentablemente no tuvo fortuna y lo mataron. Así que no pudo ser escuchado. En todo caso, no le escucharon, porque velaban más por los intereses de la corona española. Quiero que puedas entender un poquito de la historia de esta audiencia de Charcas. En principio, dice que perteneció al virreinato del Perú. Aquí está, como te lo he puesto en la imagen. Al virreinato del Perú. Después, esta misma Real Audiencia de Charcas iba a ser consolidada como Bolivia. Pero veamos primero qué es lo que pasó. Como parte de la audiencia del Perú. Del virreinato del Perú. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya te decía que por el norte estaban entrando los ingleses. Así que para los españoles era peligroso seguir manteniendo Charcas como parte del virreinato del Perú, porque ahí estaban los grandes caudales de mina. Así que después de un tiempo, aproximadamente pues en el año de 1780 aproximadamente, ha llegado a pertenecer al virreinato del Río de la Plata, ¿no? Ya no pertenecía al Perú, es decir, ya no tenía esta parte, sino que era parte del virreinato del Río de la Plata y quedó así, como ven en esta imagen que les estoy señalando. De esta manera quedó, ¿no? Ya era parte del virreinato de la Plata. Sin embargo, quiero que notemos algo bien importante. Algo bien importante que va a llevar a un grito libertario y va a ser predicado en diferentes lugares de América. Quiero que tomen en cuenta la ubicación de Charcas. Eso es lo que me interesa a mí en esta oportunidad. Precisamente se encuentra en el corazón de Sudamérica. Y precisamente se encuentra entre el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué es tan importante su ubicación? Porque de ahí era más fácil poder predicar libertad al sur y poder predicar libertad al norte. ¿Se dan cuenta, mis estimados estudiantes? ¿Cuánta influencia tuvo este lugar llamado Charcas? Bueno, no solamente ello, sino que también en Charcas se dio el primer grito de libertad. Ya te decía hace unos instantes, 25 de mayo de 1809. ¡Libertad! Aquel grito libertario de Sucre. Entonces, aquello fue bien importante. Lamentablemente la historia es tan paradójica que en Bolivia se empieza a hablar de libertad, pero después somos el último país en independizarnos. Cuando ya Perú, Argentina, Chile habían dicho libertad y se había consolidado su libertad, llegaba el momento de decidir.
para los que vivíamos en Charcas, para los que vivíamos en la Real Audiencia de Charcas. ¿Vamos a pertenecer al Perú? ¿Vamos a pertenecer al Río de la Plata? ¿A dónde vamos a pertenecer? Y ellos dijeron, no, no vamos a pertenecer a ninguno de ellos, puesto que estaba en este lugar una mina de oro. Ellos decidieron ser un país independiente en ese momento, es decir, nosotros llegamos a ser un país independiente y nació la República de Bolívar, que después iba a ser considerada como República de Bolivia y hoy en día Estado Plurinacional de Bolivia. Pero nacemos así, miren, con acceso al mar, nacemos con el doble de territorio que hoy en día tenemos, pero lamentablemente todo eso fue despojado con el transcurrir de los años a través de las diferentes guerras que lamentablemente perdimos. Bueno, estimados estudiantes, esta fue la importancia de Charcas. Una vez ruptura con España, entonces ya no les dieron más estos beneficios del oro que se extraía, de la plata que se extraía precisamente del territorio de la Real Audiencia de Charcas. Y por último tenemos el comercio entre América y España. ¿Qué tiene que ver el comercio entre América y España? Bueno, déjame contarte pues cuál era la ruta que ellos utilizaban para sacar todo el mineral o toda la materia agrícola desde sus colonias para España. ¿Cuál era aquella ruta comercial? Esta precisamente, miren, por aquí se iban sacando por Río de la Plata, el mineral muchas veces era sacado por Lima, como ustedes pueden ver aquí, o otras veces sacado por Buenos Aires. Cuando se sacaba por Lima, pues tenían que hacer esta ruta comercial hasta llegar a España. Cuando se sacaba por Argentina, pues tenían que llegar a esta ruta comercial que iba a llegar hasta España. Sin embargo, se ha empezado a ver dificultades. Una de estas eran los barcos. Los barcos lamentablemente ya eran tan deteriorados porque España, de ser considerado un reino importante en el reino de los Borbones, en Carlos III, llegó a ser un reino de tercera o cuarta categoría. Así que ya no tenía para poder, pues, comprar otros barcos. ¿Cómo así, se preguntará uno? Si sacaba tanto mineral, tanto dinero de América. Lo que único que hacía España era comprar, pues, conocimiento, comprar máquinas que otros reinos ya producían. Te estoy hablando de Inglaterra. La revolución industrial que había suscitado en Inglaterra, pues solamente para España habría sido algún hecho importante, pero que ellos no producían conocimiento. Sin embargo, producían conocimiento los ingleses. Los españoles nada, solamente compraban sus máquinas. Y es así, de esa manera, que los demás reinos se hicieron más fuertes por el conocimiento. Y España se quedó poco a poco relegada. Como compraba, ya no querían los otros vender, así que ellos mismos llegaron hasta América con el conocimiento que ellos tenían. Es así que los barcos que tenían, pues ya eran muy deteriorados. Por otro lado, estimados estudiantes, los españoles en sus rutas comerciales sufrieron robos. Les asaltaron a varias naves españolas. Ahí se empezaron a generar lo que conoceríamos como los piratas. Los piratas, dice que asaltaban y generalmente lo hacían porque velaban más por sus intereses personales, ¿no? Pero sin embargo, pues los españoles eran los más afectados, ¿no es cierto? Entonces, mis estimados estudiantes y quienes me están observando en este instante, este fue la ruta comercial y estos fueron los problemas. Los piratas por un lado, y por otro lado los barcos que estaban muy deteriorados. Pero ¿qué es lo que sacaban de América? Precisamente sacaban pues estos productos. ¿Y qué es lo que traían a América? Precisamente estos productos. El monopolio comercial significaba sacar de las colonias americanas y llevar únicamente a España. Y sacar de España y llevar únicamente a sus colonias. No había otro lugar a donde podrían exportar. No había otro lugar. Ese era el monopolio comercial. Y cuando ellos vieron que los piratas estaban acechando, entonces pues dieron un visto bueno para que se exportara a otros lugares del mundo, pero que no sean reinos enemigos de España. Pero principalmente se sacaba oro.
Principalmente se sacaba mineral. Este mineral iba a Europa. Se dice que con toda la plata que los españoles sacaron de Potosí, se pudo haber construido un puente de pura plata que vaya desde Potosí y vaya hasta España por el Océano Atlántico. Imagínense cuánto de riqueza sacaron desde las colonias americanas. Estimados estudiantes, otro aspecto importante en el aspecto comercial fueron los impuestos. Los impuestos que han llegado a perjudicar a los habitantes americanos. Te estoy hablando de indígenas y te estoy hablando también de criollos y mestizos. Te voy a mencionar tres especialmente. El diezmo. Los indígenas eran entregados a los colonos que debían cristianizarlos, vestirlos y alimentarlos. A cambio, ellos debían obedecer y trabajar para ellos, pagando una décima parte. Pero lamentablemente a un principio este diezmo fue destinado para la iglesia, pero después directamente para la corona española. Otro impuesto, el quinto real. La quinta parte de la producción minera tenía que ir para el rey. Únicamente para él, la quinta parte. Otro impuesto, la alcabala. La alcabala, pues, que era un turno de trabajo obligatorio en el grupo de indígenas que debían dedicarse a construir puentes, caminos, minas y otros. Entonces, todo era impuestos, mis estimados. Todo impuestos, a tal punto que la gente, pues, ya no podía pagar estos impuestos. Eran tan elevados. Y para los criollos y mestizos, ¿qué aconteció? Los españoles no podían pagar y ellos querían ser considerados también españoles por llevar sangre española. Así que ellos se consideraban discriminados. Y de ahí que nació el pensamiento de libertad. Se juntaron indígenas, criollos, mestizos y entonces se dio lo que se llamaría gritos libertarios, la gesta libertaria. Entonces, un aspecto importante fue el comercio entre América y España. Una ruptura de esto, pues conllevó a la decadencia del reino español. Estimados estudiantes, en la parte de la conclusión, déjame decirte que todos estos aspectos, todos estos factores, hicieron que se diera una situación europea en el siglo XVII que tenía que ver mucho con la decadencia española. Todos estos factores tenían que ver con la decadencia española. Es así que en América se dieron los diferentes gritos libertarios, en donde se empezó a escribir libertad. Ahí tenemos en México 1821, ahí tenemos en Venezuela 1821, tenemos en Ecuador 1822, tenemos en Perú 1824, tenemos en Uruguay 1825, tenemos en Paraguay 1811, Argentina 1816, Chile 1818 y Bolivia 1825. Bueno, ahí tenemos otros más. Libres del yugo español. Estos fueron, mis estimados estudiantes, los factores que incidieron en las diferentes gestas libertarias, en los diferentes movimientos anticoloniales. Así que espero que hayas ampliado un poco más tus conocimientos. Muchas gracias por la atención brindada en esta oportunidad. No te olvides de agradecer siempre a Dios, porque es por Él que hemos visto este video que acabamos de realizar. Y también quédate en casa, haz caso a las legislaciones bolivianas, también toma en cuenta aquellas recomendaciones sanitarias y será un gusto poder volvernos a ver en una otra oportunidad. Que el Señor te bendiga, hasta pronto.